Y, y en esta historia que vamos a leer, está en 1 Samuel, como dije, el primer libro. Hay una mujer, el capítulo 1, Samuel capítulo 1, habla de una mujer de fe, una mujer llena de fe, llena de virtudes, y su nombre es Ana. No sé si han escuchado si han leído esa historia. Muy bonita historia, por cierto. Antes de que el pastor me diera la oportunidad de dar una enseñanza, yo había comenzado este libro, a leerlo, porque nosotros en nuestros devocionales, pues nosotros agarramos un libro como nos ha enseñado el pastor, agarramos un libro y empezamos a estudiarlo en nuestros devocionales, ¿cierto? Entonces, yo escogí este libro antes de que él me dijera. Entonces empecé a leerlo, y cuando él me dijo, me enfoqué más en este capítulo, porque miré muchas cosas de esta mujer, y dije, wow, esa es una gran lección para nuestras vidas como cristianos. Y me dio mucha enseñanza en cómo afrontar los problemas, cómo afrontar las dificultades que nos vienen, y nos dio una gran lección. Pero vamos a ir al capítulo de una vez, al libro, perdón. 1 Samuel capítulo 1, empieza en el versículo 1, dice: había un hombre de Ramataí, de Sofim, de la región montañosa de Efraín, que se llamaba Elcaná, hijo de Joab, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Su. Para nombrecito, ¿verdad? El Efrateo. Dice que se llamaba Elcaná. Ahora, ¿quién es Elcaná? Elcaná, él se dice que era levita. La escritura nos dice que su nombre era Elcaná era un levita, y para comprobarlo, fui a Primera de Crónicas, capítulo 6. Primera de Crónicas, capítulo 6. Dice en el versículo 16: y los hijos de Leví fueron Gersón, Coat, Merari, y estos son los nombres de los hijos de Gersón. Y así empiezan a dar los hijos de Gersón. Entonces, estos hijos que dice que hijos de Leví, Gersón y Coat, ahí da la genealogía de Gersón, de Coat y de Merari. Entonces, en la genealogía de Coat, ahí sale el nombre de Elcaná. Entonces, por lo tanto, este hombre era un levita. Era un levita. Ahora, dice que estaba en la región montañosa de Efraín. Ahora, los que conocen la historia de los levitas, o de las 12 tribus, cuando el Señor saca las 12 tribus, cuando el Señor saca al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel, lo saca de Egipto hacia la tierra prometida, y en el libro Josué, ahí se nos narra cuando ya ellos entran a la tierra prometida, y Josué reparte las tierras por tribus. Y a los levitas no les tocó ninguna tierra, porque ellos estaban al servicio del tabernáculo, ¿te acuerdas? Entonces, ya como están establecidas las 12 tribus, en el capítulo 6, aquí mismo de Crónicas, no, perdón, en Josué capítulo 21, ahí nos dice, 21
Vamos a ir a Josué capítulo 21. Dice el capítulo 21, el primer versículo, dice: entonces los jefes de la casa de los levitas se acercaron a al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los jefes de la casa de la tribu de los israelitas. Y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, y les dijeron: el Señor ordenó por medio de Moisés que nos dieran ciudades donde habitar con sus tierras de pasto para nuestro ganado. Ahora, brincamos al versículo 20. Dice: las ciudades de Efraín fueron dadas por suerte a la familia de los hijos de Coat. O sea, a los hijos de Coat les tocó la tierra de la región de Efraín. Por eso este hombre estaba en la región montañosa de Efraín. Entonces dice en Josué, perdón, en Samuel, dice que había un hombre de Ramataim, de Sofil, de la región montañosa de Efraín, que se llamaba Elcaná, hijo de Jeroboam, Eliú, hijo de Tu, hijo de Sub, el Efrateo. Pero él vivía en esa región montañosa de Efraín. Entonces era levita y él descendía de los coatitas. Entonces, por eso vivía en esa región. Ahora, dice que el Caná, el versículo 2, dice que el Caná tenía 2 mujeres. Dice, dice, vamos a leerlo. Dice: el Caná tenía 2 mujeres, el nombre de una era Ana y el nombre de la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Ahora, este hombre tenía 2 mujeres, aunque la poligamia no era la intención de Dios o aprobada, para las personas de esos tiempos era tolerada. En esos tiempos, cuando un hombre se casaba y su esposa no podía tener hijos, ellos podían escoger otra mujer, porque lo que ellos querían era dejar descendencia. Y se agarraban del versículo que está en Génesis 1:28, que decía multiplicarse. En Génesis 1:28 dice: dice el versículo 28, Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Entonces ellos se basaban a esto, que entonces si un hombre llegaba a casarse y su mujer no podía tener hijos, ellos tenían la opción de buscar otra esposa para poder dejar descendencia. Entonces este hombre, como se casó con Ana, Ana no podía tener hijos. No podía tener, entonces tuvo la opción de buscar a otra. Entonces por eso dice que tenía 2 mujeres. El nombre de una era Penina y la otra era Ana. Entonces, cuando él escogió otra mujer, entonces lo que está diciendo el pasaje, que es de que Ana era la primera esposa. Porque si hubiera sido Penina la primera esposa, pues Penina se podía tener hijos, pero Ana no. Entonces Ana era la primera esposa. Entonces por eso escogió a Penina. Ahora, ¿qué significa el nombre de Ana? El nombre de Ana significa gracia. Gracia. Ahora, ¿se imaginan a esta mujer, hermanos? Su nombre se llama Gracia. Ahora, ¿qué es gracia? Gracia es un regalo no merecido, ¿verdad? Entonces, ese era el nombre de ella, pero no podía tener hijos. Entonces, no era como compatible lo que le estaba pasando a ella con su nombre, ¿verdad?
Y eso me recuerda la vez que estudiamos el libro de Ruth, ¿te acuerdas que estudiamos el libro de Ruth con el pastor? Y que cuando la suegra de Ruth, ellos salen, o sea, sale Noemí y su esposo y sus dos hijos se van a la tierra de Moab, porque en esos tiempos había mucha escasez, había hambre en esos tiempos. Entonces ellos salieron y se fueron a la tierra de Moab. Entonces allá, estando ellos en la tierra de Moab, el esposo de Noemí muere, ¿verdad? El esposo de ella muere, después mueren sus dos hijos. Entonces al último ella se regresa a su tierra, y cuando regresa a su tierra le dicen, oh, esta no es Noemí la que había salido, y ella dice, no me llamen más Noemí, llámenme Mara. Entonces cuando estaba leyendo y que entendí el nombre de lo que significa el nombre de Ana, que significa gracia, entonces me acordé de esa historia también. Digo, esto no es compatible con el nombre de Ana, con lo que le estaba sucediendo. Ahora, ¿qué es lo que le estaba sucediendo a Ana? Ella no podía tener hijos, ¿cierto? Ella no podía tener hijos. Y en esos tiempos, el no tener hijos, una mujer, para ellas era de burla. Era como le decía a la gente que era como una maldición, que el no tener hijos era como que Dios los había abandonado, o como que Dios no las tomaba en cuenta. Entonces era de gran burla para ellos, de gran dolor para las mujeres que no podían tener hijos. Ahora, en el versículo 3 dice, todos los años aquel hombre subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios del Señor de los ejércitos en Silo. Ahí los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, eran sacerdotes del Señor. Entonces, este hombre del Canaán, cada año subía de Efraín, subía a Silo. En Silo era donde estaba el tabernáculo y donde iban a ofrecer las ofrendas. Entonces, eso lo hacía cada año. Entonces, este hombre, cada año agarraba a sus dos esposas y los hijos de la segunda esposa, y se iban a adorar allá. Y por supuesto, pues Ana iba con ellos también. Ahora, dice el versículo 4, dice, cuando llegaba el día en que el Canaán ofrecía sacrificios, daba porciones a Penina, su mujer, y a todos sus hijos e hijas. Pero a Ana le daba doble porción, pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. Ahora, dice que cuando él ofrecía sacrificios, le daba a los hijos de Penina, decía que a hijos e hijas. Ahora, yo me puse a pensar, hermanos, en la vida que estaba llevando Ana. Ahora, pensemos un momento en esto. Esta mujer estaba casada con este hombre, y ahora me imagino cuando el hombre le dice a su esposa, ¿sabes qué? No puedo tener hijos. O sea, no puedo tener hijos contigo. Entonces, él le habla a su esposa y le dice, ¿sabes qué? Necesito otra mujer. Necesito otra mujer para poder tener hijos. Ahora, ¿se imagina qué pensaría Ana en esos momentos? Ahora, trayéndolos a estos tiempos, ahorita, si un hombre tiene dos mujeres, es algo, a veces me pongo a pensar, digo, no me puedo imaginar yo con dos mujeres. No me puedo imaginar yo con una a veces. Pero sí, entonces en esos tiempos
Ahora nos ponemos a pensar en Ana, ¿no? En cómo recibir esa noticia de que su esposo iba a tener otra mujer y luego tenerla ahí en su casa. O sea, tenerla en su casa y compartir con su esposo y compartir con ella. Y era una vida muy difícil para Ana. Entonces, yo pensando en eso, digo, es como el Señor trabaja en la vida de las personas, por medio de pruebas a veces por medio de problemas, y eso a mí, hermanos, porque muchos de ustedes saben lo que estamos pasando yo y mi esposa con nuestros hijos, y eso me da fortaleza, me da la confianza en confiar en Dios, en seguir confiando en Dios, en seguir en seguir adelante, en no desmayar y en no apartarme de la palabra de Dios. Entonces, cuando estaba estudiando lo de Ana, y imaginándome todo lo que ella pasaba, porque no solamente eso, sino que fíjense, esto lo hacía el hombre, cada año iba a adorar, ¿verdad? Ahora, ¿se imagina cuántos años habría pasado ya, o sea, Ana, hasta este momento? Lo que dice la palabra: cuando llegaba el día del que el Canaán ofrecía sacrificios, daba porciones a Penina, su mujer, y a todos sus hijos e hijas. Ahí está hablando en plural. Ahora está hablando de hijos e hijas. Ahora, hijos, ¿cuántos tendrían hijos? Por lo menos son más de dos, porque hablan en plural, ¿cierto? Ok, hagamos la cuenta: más de dos hijos y hijas. Digamos que fueron tres, está hablando en plural. Fueron 3 hijos, 3 hijas, ¿sí? O 3 hijos y 2 hijas, pongámoslo eso. Ahora, cada cuando se tiene un hijo, cada 2 años, ¿verdad? Un promedio más o menos, 1 año y medio, 2 años. Estoy haciendo la cuenta más o menos, hasta ese momento había pasado como unos 10 años ya. 10 años que había pasado de que año tras año esta mujer iba y no solamente soportaba eso, sino que en el versículo 6 dice: su rival Penina la provocaba amargamente para irritarla, porque el Señor no le había dado hijos. Hermano, irritar, ¿qué es irritar? Fui al diccionario y hacer bullying, ¿verdad? Irritar, bueno, fui al diccionario y me ayudas aquí unas definiciones: es enfurecer, enojar, enfadar, exasperar, indignar, airar, molestar, excitar. O sea, y también dice que excitar vivamente afectos o inclinaciones naturales. Por ejemplo, irritar los celos, irritar el odio, la avaricia, irritar el apetito también. Y es lo que pasaba a Ana. Esta mujer le irritaba, la hacía enojar, porque imagino que ella miraba cuando este hombre le daba doble porción de comida a Ana. Entonces me imagino que esta mujer también se indignaba, ¿no? Y por lo tanto ella buscaba cómo afectar a esta mujer y sabía dónde pegarle. ¿Y cuál era la razón que más le afectaba a Ana? El no tener hijos. A veces nosotros, hermanos, yo me acuerdo cuando estábamos más chicos, estaba en México, pues nos hacemos bullying todos ahí en la cuadrilla, pues que estábamos ahí todos haciendo bullying. Pero yo con mi hermano, con el que seguía de mí, siempre cuando jugábamos de rivales. Nunca jugábamos del mismo equipo, siempre de rivales, porque nos teníamos un pique, ¿eh? Y cuando yo le metía un gol, cuando jugábamos fútbol, que yo le metía un gol, le bailaba y yo sabía cómo enojar a mi hermano. Y
Y muchas veces sí somos nosotros, sabemos dónde molestar o cómo molestar, ¿no? Y si no saben qué, investigamos. Porque así hacemos nosotros. ¿Qué le molesta a aquel? Había un chiste que me contaban. Había un muchacho, porque allá en el pueblo, en el pueblo nosotros, a toda la gente se le ponen apodos. A toda la gente tiene apodos. A mí me suena apodos también. Chubasco, pero todos le ponen apodos. Muchas veces, conforme al físico, conforme a la forma de caminar, lo que sea. A veces hasta por los papás. Por ejemplo, había un muchacho que le decían el limonadas. El limonadas. Pero después le dijeron un chiste, ¿eh? ¿Por qué? Porque sus papás vendían agua fresca, pero la que más se le vendía era la limonada. Entonces le pusieron limonadas. Y pero le hicieron un chiste después y dijeron, pues le decían, ay, limonada, serio, hasta que lo pagaron. Pues una vez lo enfadó un muchacho, dijo, si me vuelves a decir limonada, te voy a agarrar y te voy a golpear. Y le dice a mí, lo agarró y le dio una recia, o sea, lo golpeó. Y pues todos los amigos, ¿por qué te golpeó? No, porque le dije limonadas. Y otro más gandalla, lo miró de lejos y dijo, limones. Y volteó y no dijo nada. ¡Azúcar! Y tampoco le dijo nada. ¡Agua! Y tampoco. Digo, hasta que le dijo al muchacho, digo, nomás revuélvela y vas a ver cómo te va a ir. Ya, pero eso pasa, hermanos, cuando sabemos que a alguien le molesta algo, como que le pegamos a la llaga, ¿no? Y muchas veces así somos a veces. Entonces, y esto pasaba con Ana año tras año, y esta mujer la molestaba, y la molestaba, y la molestaba. Y en el versículo 11, perdón, el versículo 7 dice, esto sucedía año tras año, siempre que ella subía a la casa del Señor, Penina la provocaba porque Ana lloraba, por lo que Ana lloraba y no comía. Hermanos, era un gran dolor que sentía Ana. Pues a ella le dolía eso, ¿no? A ella le dolía el no tener hijos y el que esta mujer le provocara, el mirar que su esposo pues, compartía también con ella, con sus otros hijos. Pues era un dolor grande que sentía Ana. Y pues al punto de que pues, se le quitaba el apetito. Muchas veces a nosotros nos ha pasado esto. Y, bueno, me pasa a mí, no sé a ustedes, que cuando a veces hay alguna frustración o algo que te duele, el salamo se te va. Y entonces debería pasar más seguido porque pero sí, el hambre se nos va. Y esto le pasaba a Ana. Y eso era año tras año, año tras año. Ahora se imaginan a Ana pensar cuando ya faltaban unas 2 o 3 semanas para ir a adorar, el gran dolor que sentía. Y otra vez, y ahí viene, y otra vez. Y esta mujer seguía molestándola. Pero hermanos, esto no desmayó a Ana. Hasta este punto, Ana ha sido fiel a su esposo. ¿Cierto? Hasta este punto, Ana no ha renegado. Ella, pues sí, lloraba amargamente y se molestaba y todo eso, pero ella nunca renegó. Ella nunca le dijo a su esposo que ahora no voy a ir. O al menos que le dijera, o va ella o voy yo, porque me imagino que sea haber pensado yo creo a veces, pero ella no, ella todo el tiempo fue. Hasta este punto ella ha sido fiel. Y eso, hermanas, eso es el Señor. Cuando uno es fiel en las cosas de Dios, cuando uno es fiel a pesar de lo que nos venga, el Señor mira eso. El Señor está observando lo que estás haciendo tú en tu vida. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo está tu relación con tu esposo? ¿Cómo está tu relación con tu esposa? Es un punto que tenemos que tener muy en cuenta, hermano, porque eso lo mira Dios y Dios
trabaja en nuestras vidas de esa manera. Él mira tu corazón, él, él mira tu diario de vida. A veces estamos solos y tendemos a hacer cosas que no debemos hacer, pero Dios está observando. Entonces, Ana, hasta este punto, ha sido fiel en eso. Ahora, el versículo 8, mira, dice, entonces el Caná, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? Cuando veré estas preguntas, hermano, y te dije que a veces nosotros los hombres somos así. Salimos con unas preguntitas que... ¿Es cierto o no, mujer? Digan amén. A veces tenemos unas preguntas medias raritas nosotros los hombres, pero pues, a veces no sé por querer quedar bien, a veces quedamos mal, y es lo que está pasando con el hombre. ¿Qué le dice? Dice, ¿por qué lloras y no comes? Él sabía lo que le estaba pasando. Miren, en la tercera pregunta dice, ¿no soy yo para ti mejor que 10 hijos? Él sabía cuál era el problema de Ana. El no tener hijos. Entonces, por eso le hace esta pregunta. Por eso me pregunta, ¿por qué lloras? Pero muchas veces, fíjense, y me acordé de eso también cuando a veces las mujeres están medias tristes y queriendo, que no quieren hablar y nada, y les preguntan los hombres a las mujeres y le preguntan, ¿qué tienen? ¿Y qué cuentan las mujeres? Nada. Nada. ¿Sí tienes algo? No tengo nada. No, ahí está la mujer, ¿no? Pero tenemos tus a veces hacemos preguntas que nomás no van a dar, nomás que, pero bueno. Y eso es lo que estaba pasando con este hombre. ¿No soy yo para ti mejor que 10 hombres? Pues claro que no. Claro que no. Dice, pero Ana se levantó después de haber comido y bebido, estando en el silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella, muy angustiada, oraba al Señor. Hermano, esta mujer no le contestó nada a su marido cuando le hizo esa pregunta. Ella se levantó y se fue a un lugar a orar. Ella fue a un lugar apartado y oró. Hermano, yo, hace rato el pastor habló acerca de la intercesión, ¿eh? De orar y que tenemos que orar nosotros mismos, primeramente por nosotros mismos. Y hermanos, no es por halagar a mi esposa, pero yo veo a mi esposa que a veces, por lo menos que es un poquito más devocional ella en la oración que yo, pero a veces le pido perdón al Señor pero la miro a ella en su devoción orando todos los días, ¿no? Y eso, por lo gracias a Dios, porque yo sé que intercede por nosotros, por nuestros hijos, y, y, y yo sé que en nosotros hay una angustia por nuestros hijos, y cada quien tiene su angustia, ¿no? Porque tenemos hijos, y tenemos esa angustia por nuestros hijos, porque a nuestros hijos les vaya bien, porque nuestros hijos estén bien, porque nuestros hijos sean entregados a Dios. Esa es una de nuestras oraciones, que nuestros hijos sean entregados al Señor. Ahora, ¿es fácil? No es fácil, pero tenemos que hacer lo que hizo Ana, apartarnos y entregar y orar al Señor. Ahora fíjense lo que hizo Ana. Dice, ella muy angustiada oraba al Señor y lloraba amargamente. Entonces hizo un voto y dijo, oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida. Nunca pasará navaja sobre su cabeza. Hermanos, ella viene ante Dios y le derrama su alma, le derrama su espíritu, le entrega todo, pero le da la opción al Señor en que Él decida lo que tiene que hacer. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Decirle al Señor, Señor, aquí están mis peticiones, pero te dejo la
la opción a ti que tú hagas conforme tu voluntad. Y eso es lo que hizo Ana. Porque a veces, hermanos, nosotros tenemos peticiones al Señor y el Señor a veces nos va a responder, a veces va a decir, espérense un momento, aguántense, o sea, un tiempito más, o a veces va a decir, ¿sabes qué? No. No. Y aguántate con lo que tienes. Eso le pasó a Pablo. Eso le pasó a Pablo cuando él oró por el problema que él tenía. Y que le dijo al Señor, basta que me dice. Y le dijo al Señor que no. Al rey David también cuando él oró, animó por la vida de su hijo, y dijo Dios, ¿no? Y Dios se lo quitó. Entonces, pero hay muchos ejemplos también cuando que el Señor ha respondido. A veces responde de inmediato, a veces responde a su tiempo. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es orar como hizo Ana, orar, entregar las peticiones al Señor y dejárselas y dejar que Él obre conforme a su misericordia. Porque tenemos un Dios, un Dios soberano, ¿cierto? Sí. Un Dios poderoso que él puede hacer lo que Él quiera, puede hacer lo que hizo con Ana. Pero también Él es un Dios soberano, que él decide lo que va a hacer. Y eso tenemos que tener nosotros en nuestra mente, de que si se cumple, es porque Dios quiso. Y si no se cumple, es también porque Dios no quiso. ¿Amén? Okay. Ahora, mientras ella continuaba orando en oración, el 12, mientras ella continuaba en oración delante del Señor, Elí le estaba observando la boca, pero Ana hablaba en su corazón. Solo sus labios se movían y su voz no se oía. Elí pues pensó que estaba ebria. Hermanos, a veces nosotros, y esto me ha pasado a veces a mí, y otra vez les pido perdón al Señor, porque a veces nos damos cuenta de algo y empezamos a juzgar, sin antes investigar exactamente qué es el problema. Y esto le pasó a este señor. Y esto me da a entender que no debemos de juzgar a la ligera, sino que debemos, cuando nosotros miremos algo, que alguien nos diga algo, no debemos de juzgarlo. Lo que tenemos que entender bien lo que es el problema, lo que sea. Necesitamos investigar antes de juzgar. Y eso es lo que le pasó a él, que él juzgó a Ana y pensó que estaba ebria. Dice el 13, pero Ana hablaba en su corazón, solo sus labios lo movían y su voz no se oía. Elí pues pensó que estaba ebria. Entonces Elí le dijo, hasta eso llegó Elí, al decirle, dice, ¿hasta cuándo estarás embriagada? O sea, ¿hasta cuándo estarás borracha? Echa de ti tu vino. El 15, pero Ana le respondió, y fíjense la respuesta que le da Ana. Dice, pero Ana le respondió, no, Señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu, no he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tenga a su sierva por mujer indigna. Hasta ahora he estado orando a causa de mi gran congoja y aflicción. Eso es lo que tenía Ana. Entonces, cuando este hombre la insulta que deja de estar borracha, y él le contesta, no, Señor. Y le contesta todavía humildemente, amablemente, le contesta. Y le explica qué es lo que estaba pasando con su corazón. Le explica a él qué es lo que está haciendo ella ante Dios, orando. ¿Por qué? Por tres cosas que tenía ahí. Menciona tres cosas. Dice, soy una mujer angustiada de espíritu. En el otro versículo dice, porque dice, y he estado orando a causa de mi gran congoja y aflicción. Y el último dice el sacerdote,
ve en paz, le respondió Elí. Y que el Dios de Israel te conceda la petición que has hecho. Halle su sierva gracia ante sus ojos, le dijo ella. Entonces la mujer se puso en camino, comió y ya no estaba triste su semblante. Hermano, esta es una gran fe. Esta es una gran fe de esta mujer. Porque ella le trajo sus cargas al Señor, se las dejó, dice que se levantó y no más estuvo enojada. Su semblante cambió. Eso es tener fe en Dios, hermano. Porque muchas veces, y a veces me pasaba esto a mí de que oramos a Dios, le traíamos supuestamente las cargas al Señor, nos íbamos y seguíamos con esas cargas. Y seguíamos con nuestra angustia, con nuestros dolores y todo eso. Y eso no es dejarle las cargas al Señor. Dejar las cargas al Señor es venir, dejárselo por completo. Antier fui a la casa de Javier y estábamos ahí hablando acerca de eso, de cómo debemos de entregar las cosas al Señor. Y él me puso un ejemplo y me dio el ejemplo de un llavero. Un llavero. Y nuestra vida es como un llavero. Tenemos muchas llaves. Tenemos la llave de nuestro matrimonio, la llave de nuestros hijos, la llave de nuestro trabajo, la llave de nuestro diario vivir. Entonces, cuando nosotros le entregamos las llaves al Señor, entonces entregamos las completitas, todas las llaves, para que Él pueda entrar. Por ejemplo, le da la llave de tu matrimonio, Él puede entrar a tu matrimonio. Para que Él pueda entrar a la vida de tus hijos, para que Él pueda entrar a la vida de tu trabajo, para que Él pueda entrar a la vida de tus relaciones que hay con los demás. Necesitamos entregar todo eso al Señor, hermano. Ahora, hay un versículo o un pasaje en Primera de Pedro. Vamos a poner todos en Primera de Pedro. ¿Qué versículo? Versículo 3. Primero Pedro capítulo 3. Sí. Hermanos, esta mujer, como dije hace rato, esta mujer fue fiel, ¿cierto? Ella fue entregada a Dios. Ahora, cuando un hombre es entregado a Dios, en su matrimonio, la vida es más fácil. Ahora, va a haber problemas, sí va a haber problemas, pero va a ser más fácil la vida cuando un hombre o una mujer es entregada al Señor. Ahora, Ana estaba haciendo eso, ¿ok? Ahora vamos a leer en 1 Pedro capítulo 3. Aquí hay unos deberes conjugales. ¿Usted lo tiene? Versículo 1. Dice, asimismo, ustedes mujeres estén sujetas a su marido. Esto es lo que estaba haciendo Ana. ¿Ok? Estén sujetas a su marido, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser condenados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Al observar ellos su conducta casta y respetuosa, que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que produce de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios, porque así también se adornaban en otros tiempos las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a su marido. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ella,
sin si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. Es por las mujeres. El pastor, una del Día de las Madres habló de Sara, ¿te acuerdas? De cómo ella fue entregada con el. Ahora, el 7. Ustedes, maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera, como ustedes, de la gracia de la vida. Ahora, aquí viene la parte buena, para que sus oraciones no sean estorbadas. Hermanos y hermanas, si nosotros queremos que Dios mire con agrado nuestras oraciones, nuestras peticiones que hagamos, nosotros tenemos que tener una buena relación con la gente que nos rodea, especialmente con nuestros maridos, con nuestras esposas. Porque si no, aquí dice el pasaje, ahora yo no escribí esto, todo. Está aquí escrito. Dice, para que tus oraciones no sean estorbadas. Entonces, nuestra vida debe ser, si nosotros decimos que somos cristianos, que somos entregados a Dios, necesitamos vivir como lo que decimos que somos. ¿Amén? Y eso era lo que estaba haciendo Ana. Ella era una mujer entregada a Dios, fiel a su marido, y ella lo que hizo únicamente, hasta que se cansó de esa vida que va, derramarle su vida al Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Ahora, hermanos, con esto concluyo. Hemos escuchado muchas historias, ya, las historias que ha contado el pastor, o sea, las que hemos leído en la Biblia. Hemos escuchado muchas historias de mujeres, de hombres, de entregados a Dios. Y muy bonitas historias. Y nos dejan mucha enseñanza. Pero mi punto es, ¿qué vamos a hacer con esas historias? ¿Qué afecto va a ser a esa historia en nuestra vida? ¿Cómo lo vamos a aplicar? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esa enseñanza? ¿La vamos a escuchar, nos va a salir, se nos va a olvidar rato y a seguir otra vez con la vida normal? ¿O va a haber un cambio en nuestra vida? Miren, el hijo que tuvo Ana, que al año siguiente lo tuvo y le puso Samuel. El nacimiento de este niño, Samuel, rompió todo eso que Ana le estaba pasando. Rompió el sufrimiento que ella estaba teniendo, el abuso que ella estaba teniendo por medio de Penina, por medio de la gente que se burlaba de ella. Porque me imagino que la gente, al verla casada con alguien ya por años sin tener hijos, está maldecida por el Señor. Y la miraban y imagino que hablaban de ella y ella no la cuenta. Pero el nacimiento de ese niño, porque fue un milagro ese niño. Fue un milagro. Entonces, ese milagro, hermano, le cambió la vida a Ana. Y no solamente a Ana, le cambió la vida al pueblo de Dios, a toda la nación de Israel, le cambió la vida. Porque si usted lee en el libro de los jueces, al principio, al final del libro ese, y cada quien hacía lo que él lo parecía. O sea que cada quien hacía lo que él quería, antes del pueblo de Dios. Pero cuando viene Samuel, él pone orden. Samuel fue el que ungió al primer rey de Israel. ¿El rey quién? El rey Saúl. Él fue el que ungió también al rey David. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener esa fe, esa confianza en Dios, esa convicción en Dios de que Dios puede cambiar nuestras vidas. Dios puede hacernos el milagro que a veces se nos hace difícil que pueda suceder. Él puede complacernos en sus milagros. Y esos milagros nos va a cambiar la vida. Ana oró por ese hijo. Ana oró y dio ese hijo que se llamó Samuel. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Oremos por Samuel. Oremos por Samuel. Oremos por lo que nos agobia, por lo que nos molesta, lo que nos estorba, por la angustia que tenemos. Oremos por lo que les esté pasando acá aquí en ustedes. No sé cuál será su angustia de ustedes, no lo sé. Yo sí sé mi angustia.
Eso es la lucha en mi pueblo también. Entonces nosotros tenemos que orar por nuestros muertos, nuestros milagros. Pero tenemos que ser fieles a Dios y a su palabra. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la enseñanza, Señor, que nos da por través de Ana. Sabemos que fue una mujer entregada a ti, Señor, y fiel a su marido a pesar de las circunstancias que pasaba, Señor. Ella no renegó de ti, no renegó de su esposo, no renegó de nadie, sino que simplemente se humilló ante ti, se arrodilló ante ti, trajo sus caras ante ti, Señor, y tú le concediste este milagro. Ayúdanos, Señor, en nuestro diario vivir, Señor, a que tú también te acuerdes de nosotros, Padre, en nuestro diario vivir, que te acuerdes de nuestros hijos, Señor, que te acuerdes de nuestros dolores, nuestra angustia, Señor, y que, Señor, que pongamos, Señor, nuestra mirada siempre en ti, en tu palabra, y no solamente en eso, sino que en vivir la vida que tú nos demandas que vivamos, Señor. Pido, Señor, por cada uno de los hermanos aquí presentes, Padre, para que tú, Señor, en tu misericordia, Padre, te acuerdes de ellos, Señor, de cada uno de ellos, por los dolores que ellos puedan tener, las angustias que puedan tener, Señor. Que tú, Señor, que manifiestes, Señor, en cada una de nuestras vidas, Padre. Todo lo pido en Cristo Jesús. Amén.